Te invito a un viaje desde la oscuridad a la luz. Ex umbra in solem, como dice el lema de mi alma mater, en la defensa de lo más preciado que tenemos, nuestra naturaleza, el sustento de la vida misma. La contaminación química. But then, of course, you also have the chemical pollution, which is actually even worse. Because the chemical pollution, those numbers are either extremely high or the toxicity of these substances they're letting out on the sea are so toxic that it's hard to grasp how toxic it really is. En los centros de cultivo de salmón, miles de peces viven hacinados en espacios reducidos, muchas veces en zonas con poca corriente, lo que empeora la calidad del agua y favorece la aparición del piojo del salmón, o también llamado caligus, un parásito que debilita a los peces y los deja vulnerables a enfermedades. Para combatirlo, la industria ha utilizado por décadas grandes cantidades de químicos como el peróxido de hidrógeno y otras sustancias difíciles de pronunciar. Aunque eficaces contra los parásitos, estos compuestos también afectan a muchas otras especies marinas, alterando el equilibrio ecológico. El uso indiscriminado de estos químicos ha generado daños difíciles de medir en los ecosistemas marinos, afectando crustáceos, larvas y organismos esenciales para la cadena alimentaria. Lo más preocupante es que, mientras abundan los estudios para mejorar la producción del salmón, hay muy poca investigación sobre los impactos ambientales de estas prácticas, dejando un gran vacío en la evaluación de sus consecuencias a largo plazo. So when they do sea lice treatment or salmon lice treatment, which really is the best term for it, they also treat the entire fjord. When we try to tell people about the chemical delicing, people don't really recognize what sea lice is. But it is actually a crayfish. And what they do is they use chemicals that will not allow crayfish to change their shells, so they will die. But crayfish, that is shrimps, that's crabs, that's lobsters. And they do this in open nets. Of course they kill all the other crayfish too. Bueno, aquí nosotros llegamos hace 22 años que estamos acá. Bueno, yo tiraba una trampa aquí a la orilla, 12, 20 metros, porque eso es lo que se manejaban las jaivas entre temporadas, porque a veces se van más a profundidad, van, vuelven, y yo podía sacar 20 jaivas en una trampa. Y después que pasó esto de lavar peces y tirar química a destajo, poco a poco empecé a ver que ya, y hoy día si yo tiro una trampa, si saco una, es mucho. Y muchas especies también han muerto, porque allá en la isla hay una playa de mucha piedra, y siempre debajo de las piedras, yo tengo memoria que había mucha jaiba, pancora, que le decíamos nosotros, pero grandotas, sí. Que uno levantaba la piedra, salían una, dos, hasta tres de repente, o la madre y la hija, una banda así, pero hoy día usted no ve nada de eso. Y también había mucho erizo en esa isla y hoy en día no se encuentra. Cuando hacen baños de salmones lo hacen dentro de la jaula y le tiran los químicos al agua. Entonces, ellos salvan su producto, pero están dañando todo el resto. Como le digo, de a poco se va perdiendo lo que es el pescador artesanal por lo mismo. Durante más de 40 años, el uso excesivo de químicos ha hecho que los piojos del salmón se vuelvan resistentes. Como alternativa, hoy se aplican tratamientos mecánicos, donde los peces son succionados hacia barcos, bañados en agua tibia, de 35 a 38 grados, temperatura que para ellos resulta un shock extremo, y luego expuestos a chorros de agua a presión para desprender los parásitos. Este proceso les provoca estrés severo, heridas abiertas y un alto nivel de sufrimiento. Muchos no sobreviven y los que regresan al mar quedan más vulnerables a enfermedades. But then, of course, the sea lice agents is not the only chemical pollution. Because the salmon farms raised in open net pens, they need to keep their nets around the farms to keep the salmon inside. And they need to have free flow of water to kind of hold the oxygen level high enough. So they cannot allow the small sea creatures to start getting attached to the net. And then they use copper.
to make this happen, or zinc, or other heavy metals compounds. So we worked together with the county governor here in the Vestland, it's like the western Norway, and we looked into their findings, and they found that every fish farm uses in average 1,700 kilos per copper per facility per year. And in the industry in Norway, in general, if I run a shipyard or any industry, there's an absolute limit of 2 kilos of copper that I'm allowed to let out per year. If I let out more than that, then I'm arrested. So how much copper are the fish farmers letting into the ocean per year? The number is so high, and that again, we need to compare it to the number divided by the number of employees. So if you take all the copper used in Norway that are going into the environment, you come up with the number 206 kilos of copper per year per head in the fish farm industry. Es difícil comprender cómo es posible que se permita que una industria contamine de esta manera. Si bien es cierto que toda industria tiene impactos ambientales, el mayor problema con la industria salmonera radica en que opera en un ambiente marino, donde las corrientes diseminan los contaminantes, lo que dificulta enormemente estimar la magnitud de los impactos. El daño causado por el uso excesivo de químicos es particularmente difícil de dimensionar, no solo por los efectos en los ecosistemas marinos donde se desarrolla, sino también por las consecuencias en la salud humana. En el caso del salmón, al ser un pez graso, las sustancias tóxicas se acumulan en su tejido adiposo, lo que eventualmente se transfiere a nosotros cuando lo consumimos. No se trata solo de los químicos empleados para tratar a los piojos del salmón, o de la gran cantidad de antibióticos utilizados, en el caso del salmón chileno, ni de los metales pesados utilizados para limpiar las mallas. También están los contaminantes presentes en los peles del alimento, ya que muchos de los ingredientes de este contienen pesticidas que igualmente se acumulan en la grasa del salmón que ingerimos. Para entender mejor los efectos de estos contaminantes en nuestra salud, me entrevisté con Annelise Bjørke Monsen, médica especialista en enfermedades infantiles y bioquímica médica. Hello, Annelise. I work with pregnant and lactating women and infants, and we have measured these pollutants during pregnancy and in babies. The problem with these pollutants is because it's fat soluble, it will stay in the fat cells in your body and they have a very long half-life. So if you start to eat this when you're a child, you will have a pretty big store when you're around 25 and ready for your first baby. And this will be transferred through the placenta, through the breast milk to the baby. Like for dioxin, it destroys the semen quality. It's associated with obesity or associated with cardiovascular disease, cancer. And the problem is that as long as people eat this fatty fish, these pollutants will be transferred through generations and cause illness. La contaminación biológica. Wild Atlantic salmon in Norway has been in decline since late 80s, with a change from about 1 million fish returning to salmon rivers to about 400,000 in recent years. And this year we also see a further reduction. And that is in part due to probably climate change that cause a reduction in marine survival, but also local and regional factors, man-made factors. Among the man-made factors, the farming industry is responsible for the major pressures on Atlantic salmon. The sea lice is killing the salmon. Sometimes more than 50 to 60% of the out-migrating young smolts die because of sea lice alone. That's a huge problem because now this industry is being allowed to take one of my dearest resources, my wild salmon, and to kill half of it on the way out. Actually, the new rules in Norway is that the salmon farm industry are allowed
to kill up to 30% of the outmigrating wild salmon. Yeah, the traffic light system is in theory a very good system in which the industry growth is determined by what kind of effect it is on the wild Atlantic salmon populations. And that's a good idea. The problem is that the acceptable level of mortality due to sea lice is too high. It's acceptable without any changes in the industry to have 30% of the out-migrating salmon killed by sea lice. And the system is so that they can grow if there's a green light, that's less than 10% mortality. They have to maintain the production if it's between 10 and 30%. And only when the mortality of the wild fish is exceeding 30%, they have to reduce the production by 6%. One of the problems with this system is that it's converged against yellow light, which means no change. Because as the industry see that they can't grow, they go to the green areas and start growing there. The end results will be that we have up to 30% mortality all over Norway. That means the Norwegian governments let the salmon farm industry kill 30% of my out-migrating wild salmon. And this is because of sea lice alone. Let's talk about diseases. Like, you can imagine any combination of 3 or 4 letters, like you have ISA, you have HSMB, you have PD, you have a multitude of different viruses and microparasites and bacteria. And like when we had the pandemic, for persons and people, we needed to move the people apart and kind of try to isolate us to stop the infection or the spread of this pandemic. Well, there's an ongoing, never-stopping pandemic in the ocean of ISA, of PD, and a lot of other diseases. These diseases are also affecting my beloved wild salmon. And we have done research now for 11 years. We have gathered together tissue samples and heart samples and gill samples of wild salmon caught in the sea and caught in the rivers to see how much is the pressure or the infection pressure from the farm salmon. And the estimates we have so far is that the spread of disease from the salmon farms are making a bigger impact on the wild salmon than sea lice does. But we are the only ones who have done this type of research on it. This is the biggest disease program in the world, actually. And the evidence is super obvious, but nobody wants to talk about it. This year, it happened what wasn't supposed to happen, that the salmon didn't return, or the big salmon didn't return, which caused a big worry, of course, by the government. So they closed 33 rivers within a week, and some of the major rivers like Gaula, where I'm from. It was a shock to a lot of people, really a big wake-up call. Maybe it was needed. It was the right thing to do. The only problem was it happened overnight, so to speak. So it created a lot of problems for anglers and landowners. But I hope that, by doing this, people will understand more how serious the situation really is. This is a wake-up call and a warning call, and I hope that especially the media will, use this momentum to tell the average person and tell people why we ended up like this and why the wild salmon is under threat. So this is the empty historical Sæter pool, which should have been, full of life, full of salmon, anglers by the bank. Now it's just empty. Empty here and almost empty in the river. And that's because all of you are eating this farmed fish. In a normal year, we have around 200 anglers here that stay for 1 week on the fish and enjoy the nature and each other's company. And since 21st of June, it's been empty. The whole valley is empty, and it's a tragedy. This is the first time Namsen has been closed in this way. It's an extraordinary situation, and it was really dramatic. One thing is for us that sell and offer the fishing, but also for fishermen and for sports fishermen, and also for the region itself, the local sports shop, the local grocery, everyone is really affected. Suddenly the tourist doesn't come to the region. Así como la industria del salmón ha contribuido a la amenaza de extinción del salmón nativo en el mar Atlántico,
En la Patagonia chilena esta actividad representa un gran riesgo para las especies nativas del Océano Pacífico. Hoy día muchas especies de las poquitas nativas que estaban quedando aparecen con piojos, aparecen con hematomas, en los últimos robalos, los últimos pejerreyes. La intoxicación por dosis de inyecciones a los salmoneros recorren nuestras costas. Y uno ve cómo la biodiversidad se ha ido alterando. Uno ve que antes donde había varias especies que se podían cosechar, hoy día ya no se cosechan, como el pelillo, eso todo murió, salió a la playa y ya no hay recuperación de esos lugares. Y eso es lo preocupante de esto. No, el robalo ya no se ve. Yo que no como un robalo, maestro, no sé si hacen unos 4 meses. Yo trabajo con productos del mar más encima. No lo veo porque el salmón lo está extinguiendo. El salmón ahora se mete en los esteros y se come todo el alevín. El alevín, el pescado, el robalo chiquitito, ese que todavía no le sale ni una manchita negra en la guatita. ¿Ya? Después viene el small, que es un poquito más grande. El salmón se está depredando todo. Eso es lo que pasa. Hay que defender esas especies y la única manera que se puede hacer en este momento es que las salmoneras se corran. Porque de otra manera no podemos controlar esa especie. Ahora mire, yo voy para acá, para el lado oeste, que se llama acá la parte del océano de Quellón. Tenemos unos ríos ricos en pescado, robalo, entran diferentes especies, pero es por el tema que no existe salmonera. Están demasiado retiradas para que los salmones lleguen a esos lugares. Antes, cuando no había salmonera, había mucho robalo en esta zona, mucho pejergallo, había mucho pejerrey, y hoy día ya no hay. Y eso se ha ido acabando. Las algas también, las algas igual se han ido acabando. El mismo contaminante, al lavar los salmones que le tiran, son los que han ido matando, digamos, todas las algas y los pescados. Y eso, más que nada, la contaminación grande que hay, eso es lo más peligroso para Chiloé. El robalo sí se ha perdido. Sí, por el tema de la misma contaminación. Porque antes nosotros salíamos a calar una red acá y sacábamos robalo hasta para repartirlo a los vecinos. Hoy en día no hay. Si bien es cierto, hay un impacto que ha hecho la misma contaminación, producto de la alimentación, que los suelos del mar quedan, qué sé yo, todos contaminados. Y debido a eso mismo que el pescado se está perdiendo. Pues. Aparte que hay una especie que se cría acá, que es la trucha, que es una especie muy voraz que se come lo que pilla. Se come el salmón chico, el robalo chico, todo lo que pilla. Y anda mucho pescado de ese suelto. Claro, porque antes había gaviota en forma permanente acá, porque había alimentación de sardinas, de otras especies que hasta hace pocos años, hace como 3 años aproximadamente, se destinaba todo a harina de pescado. O sea, ya se explotó, ya no queda nada. Entonces las aves ya no están aquí. Si antes aquí era puerto de pescadores, hoy día ya no se ven. Han emigrado a otros lugares a buscar su alimento, porque todo lo que había fue capturado para harina, para pescado. Esa es nuestra realidad. La contaminación social. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto es el impacto social que genera la industria del salmón. La enorme cantidad de recursos necesarios para alimentar las casi 3 millones de toneladas de salmón producidas a nivel mundial tiene un impacto social que a largo plazo podría tener consecuencias devastadoras. Gran parte de los peces salvajes capturados para producir harina y aceite de pescado provienen de regiones donde estos recursos son fundamentales para la subsistencia de las comunidades locales. Un ejemplo de esto es la costa occidental de África, donde ya se observan efectos negativos debido a la escasez de pescado provocada por la sobreexplotación de los recursos marinos. Esta problemática también se replica en Chile y en Perú, donde enormes cantidades de sardinas y anchovetas se procesan para abastecer a la industria del salmón.
Yeah, so at Feedback, we're really concerned about the food feed competition that arises as a result of the farming of carnivorous fish, such as salmon and sea bass. And this is because the farming of species like this requires huge quantities of fish caught in the wild. So currently, about a fifth of the global marine catch that is taken out of the ocean every year goes to make fish meal and fish oil. And a significant proportion of this, roughly 70%, goes to aquaculture, industrial aquaculture like salmon farming and sea bass farming. And this is problematic because it's taking fish away from people in regions where food insecurity is a problem. So we know that there are big fish meal, fish oil factories in places like Northwest Africa, in Southeast Asia, South Asia, places like India, for example. And in other parts of the world, also in Europe, we produce fish oil and fish meal in Europe for industrial aquaculture. Very seldom do we talk about the feeding problem of the farmed salmon, because it takes a lot of food for the salmon to produce the salmon. But people don't understand how much feed that is actually needed and how much we are depleting the marine resources. But here's the numbers. Imagine that, you know, they take this forage fish like anchovetas or herring or mackerel, and they make it into fish meal or fish oil. The salmon farm industry will use between 40 and 45% of all the fish oil that the world can produce, and then close to 20% of all the fish meal being produced in the world. That goes into the salmon feed. And now, when you use these big resources, now you have constituted 30% of the feed needed. The remaining 70% is like agriculture products, like soy or corn or wheat and other products that man can eat. And remember one thing, the global production of salmon farms constitutes only 3% of all the global production of aquaculture fish or farmed fish. All this pollution to produce 3% of the global farmed fish volume. So as long as we keep feeding species such as farmed salmon, wild-caught fish, we cannot call this industry a sustainable industry. So the number one priority from our perspective is to implement an immediate ban on the use of whole wild-caught fish from countries in the global south, including India, Vietnam, Mauritania, where we've recently published a report showing that the Norwegian salmon farming industry is sourcing hundreds of thousands of tons of wild-caught fish from Mauritania. And that is hugely problematic in a region that is suffering from food insecurity. The salmon farming industry loves to claim that we have a moral responsibility to feed a starving world. But what they're actually doing is taking food out of the starving people in the world and putting it into the salmon that produces less food for the rich people. That's not feeding the world. But this is not ethical. And what's less ethical is that they actually have the nerve to say something that is so wrong. Mucha gente, antiguamente yo me acuerdo, 30 años atrás, mucha gente vivía solamente de la pesca artesanal. Y de a poco se lo fue metiendo la industria. De a poco, y hoy en día tenemos eso, que la industria se está apoderando, que ha sido del historial del pescador artesanal. Y de a poco lo va eliminando. Y los que quedan con salud todavía están prestándole servicio a ellos. Enterarme que no hay pejerrey, que no hay róbalo, que no hay lisa, lenguado. Cosas que antes, cuando niño, eso era súper abundante. Entonces, eso me preocupa. Por eso digo, hay que hacer algo. Pero si seguimos así y si no se hace un estudio acabado, vamos a terminar que los salmoneros van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos, esto no es productivo. Pero cuando no sea productivo, no va a ser productivo ni para ellos, ni para mí, ni para nadie. La solución. Después de más de un año de investigación, incluyendo entrevistas en Chile y Noruega,
regresé al norte de este último país para investigar a una empresa que está transformando la industria del salmón con prácticas de menor impacto ambiental. Con entusiasmo, viajé en mi caravana a Brønnøysund, donde se encuentra Aquafuture, una empresa pionera que comenzó como un proyecto de investigación en sistemas semicerrados y gracias a su perseverancia ha alcanzado un nivel comercial. Allí me entrevisté con Thomas Myrholt, líder de Aquafuture, para conocer sus procesos y evaluar si realmente han logrado reducir los impactos negativos que genera esta industria en la naturaleza. Yeah, so this is Hamsundet, the third site that we built. It was finished in 2018. And right now there is 700,000 fish here. There are about 3 kilos and will be harvested this Christmas. The main difference with this salmon farm is that the fish is kept in a closed bag. So this bag creates a bowl that we have the fish in, and we fill that bowl with fresh water from 25 meters of depth into the bag. The advantage of doing it like this is that we are protecting the fish more. So we don't get the parasites in here, and we're also more protected against diseases. But the big thing is that we don't have to treat for sea lice and take the fish up and hose it with a high pressure hose or brush off the sea lice, because that's also removing the protective mucus of the fish. And when you then pump it through pipes and over things, you can get some cuts in the fish and so on. And when you release it back in the ocean, you are sort of leaving it open for diseases. So we don't have to do any of that here. And then the fish can just be within the pond and thrive in a good environment and be healthy. When we harvest the fish, we have very good quality. Nearly all of the fish is superior, like 96, 97%, best quality that you can have. And also we hear that since we're creating a current inside of the bag, like you and I would be on a treadmill, the fish is actually exercising within the pods. The fish is more firm in the meat based on the exercise it's getting. We have the liquid oxygen in the tanks on land over there. And it's going through the pipes you see coming down in the shore over to the site, always releasing some oxygen into the bag. So we're monitoring the water quality within here and adjusting the oxygen to have optimal conditions for the fish within that bag. The waste is filled with nutrients. It's phosphorus and nitrogen. I would like to use that for new value streams and give it value instead of thinking of it as waste. We have two ways of doing it. One is that we drive the wet sludge to a biogas plant with big trucks to produce biofuels. So it's actually running the buses in Trondheim city. At this site, we are, since it's very difficult logistic to get the wet sludge out by truck, we have our own dryer where we dry the sludge to a fine powder, and we use that for organic fertilizer. If we have been a traditional producer of salmon, we have dumped around approximately 30 tons of wet sewage out in the sea. And then you can calculate 4 weeks, you can use 52 weeks. And then we start to talking about a lot of tons that's not supposed to be in the sea. The feed consists of like anchovies and pelagic fish, so fish oil, fish meal, but a lot of plant-based materials as well. When we were investing a lot extra in the feed, we weren't able to sell the fish in the premium segment because we're not big enough to harvest all year around. Our problem then was, we're too small to brand our own salmon, and then we're not getting paid back the extra cost that you put in feed. So now we're using a fairly standard formula that the whole industry in Norway is using. It's a point to try to be a net contributor, like not use more fish to produce the kilo of fish. That's the wrong way about it. It's a lot more expensive to build these kinds of farms. But at the end of the day, when you have harvested the fish, since we have much less mortality and the fish grows quicker, and the fish that we harvest have a lot better quality, the overall cost of producing in this way is no more than the average in open nets.
So we would very much like to build new sites and expand, but there are not created licenses for this. There is only one type of license, and that's OpenNet. So we have to use an OpenNet license for these, but we are not able to get more of them or any other for close containment. So that's something that the politicians in Norway has to fix and create a second class of license that have strict environmental requirements. Esta innovación representa una luz de esperanza para avanzar hacia una industria del salmón más sustentable. Aunque persisten desafíos como la composición del alimento para los salmones, este tipo de tecnologías introduce mejoras significativas al sistema actual de producción. Pero ¿cuál es la visión que tiene la industria salmonera que opera con sistemas abiertos en el mar? Para responder a esta interrogante, retomamos nuestra entrevista con Mowi, la empresa líder a nivel mundial en este sector. So then we see that salmon farming, compared to other animal protein producers, are extremely sustainable. So when you look at energy use, when you look at the climate impact, when you look at freshwater use, when you look to the environmental footprint we leave, if you compare that to all other animal proteins, you can't find any more sustainable way of producing food. Tras conocer los verdaderos impactos de la industria del salmón, ya no podemos cerrar los ojos ni permitir que nos sigan engañando. La verdad es ineludible. Una industria que opera con sistemas abiertos en el mar jamás podrá considerarse sustentable, y mucho menos cuando, para producir un solo kilo de salmón, se sacrifican más de 1 kilo de peces silvestres. El vertimiento constante de nutrientes al mar, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos marinos son problemas graves que amenazan la salud de nuestros océanos y con ello el equilibrio de nuestro hermoso planeta. No podemos permitir que se repita lo que ocurrió en el mar Báltico. Este mar, de menor tamaño y poca profundidad, ha llegado a un estado crítico. El exceso de nutrientes, la explotación desmedida de sus recursos y la contaminación por químicos vertidos lo han llevado al borde del colapso. Un ecosistema que alguna vez fue abundante en bacalao, hoy casi no alberga peces, y los pocos que quedan no son aptos para el consumo. Se recomienda no comerlos más de 2 veces al año. Debemos aprender de esta triste historia para evitar que vuelva a suceder. Debemos trabajar sobre una base científica que nos asegure un resultado sostenible en el tiempo. Todavía estamos a tiempo de proteger nuestros mares y cambiar el rumbo. No tomemos a la acuicultura como un concepto negativo, ya, porque es una herramienta muy poderosa de alimentación para el mundo. Se puede generar acuicultura en muchos lugares del mundo o en otros lugares, mejorando algunas tecnologías, pero enfocados en sustentabilidad. Poder tener organismos que produzcan proteína, pero basados en el fitoplancton, en las microalgas. No peces carnívoros o moluscos que sean carnívoros, sino que sean sustentables en el tiempo. Por eso, reitero, no estigmatizar que la acuicultura es salmonicultura, porque eso no es así. La salmonicultura es un pequeño trozo de lo que se puede hacer en cultivo y mucho más sustentable que lo que es la salmonicultura u otros cultivos de peces que sean carnívoros o estén en la trama trófica superior. Siempre tienen que ser acuicultura de organismos que estén en la trama trófica en la parte inferior. Así que eso, la acuicultura es el futuro de la alimentación. The consumer can make decisions what they buy and what politicians they vote for. And this is the only way we can change things to the better. And this is also how we have to deal with climate change, with biodiversity loss. We have to choose the people who make the right decisions. We have to buy the things that don't contaminate, that are better for the environment. A los consumidores, si no saben bien la procedencia de cómo se cultiva el salmón, de cómo se procesa, las malas prácticas, que piensen bien antes de consumir. Hoy día tengo entendido que 1 kilo de salmón cuesta aquí en Chile, bueno, aquí dentro de la comuna, 8.000 pesos. Y un fongo que no tiene química para nada, porque todo ha sido libre, está como a 4 lucas. Entonces, eso es no saber. Eso no es saber qué está comiendo. A las personas que consumen salmón
Sería bueno que se pregunten cuál es el proceso productivo que hay detrás y cuáles son los costos ambientales, pero también sociales y culturales que hay de por medio para que ese salmón naranjo con harta proteína llegue a su mesa. Este viaje llega a su fin, pero el dolor persiste. Duele el alma al contemplar cuánto daño hemos permitido que se inflija al mar, nuestro mayor tesoro, durante todos estos años. Sin embargo, aún hay tiempo si actuamos ahora. La solución comienza con nosotros, decir no a estos productos y alzar la voz para exigir que las autoridades detengan la contaminación y obliguen a las empresas a cerrar sus jaulas. El pueblo de Canadá ya alzó la voz y logró que su gobierno tomara medidas. El año 2029 no habrá jaulas abiertas en sus mares. Aunque inicialmente se había prometido eliminar esas prácticas en el año 2025, la implementación se postergó. Nosotros no podemos postergar la salud de la Patagonia ni el bienestar de su pueblo. Es cierto que toda producción deja huellas, pero el mar no tiene fronteras ni paredes que contengan el daño. A diferencia de la tierra, donde la contaminación puede ser controlada, el mar lleva el impacto mucho más lejos, hasta los rincones donde no alcanzan nuestras manos, pero sí nuestras decisiones. Somos los consumidores quienes tenemos el poder de cambiar el rumbo. La próxima vez que compremos salmón, preguntémonos de dónde viene. Exijamos que sea un salmón salvaje o producido en sistemas cerrados. Y no solo eso, demandemos a nuestros líderes que dejen de ceder ante los intereses económicos y protejan aquello que nos asegura la vida. No podemos permitir que la avaricia comprometa la salud de nuestro planeta. Tenemos un deber sagrado con quienes vendrán después de nosotros. ¿Qué herencia queremos dejarles? Si no luchamos hoy, quizás nunca conozcan la generosidad del mar como nosotros la hemos disfrutado. El mar está sufriendo. ¿Escucha su lamento? Es un llamado, un grito que no podemos ignorar. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.